Bien. Hablemos de conciencia. Los invito. ¿Quién se anima? Es como esa vocecita que uno tiene, ¿viste? Cuando uno dice, tengo cargo de conciencia. ¿Viste la vocecita esa que me está diciendo? Te la echaste, te la echaste, te la echaste. Digo. Pero fíjate qué interesante lo que acabas de decir, porque esto que te la echaste, te la echaste, te la echaste, implica una culpa que no tiene nada que ver con tu identidad. ¿Me seguiste? Me puede decir también, estuviste bien, estuviste bien, estuviste bien, ¿no? ¿Cómo? Me puede decir que estuve bien. Estuviste bien, estuviste bien. Mirá. A ver, hablemos desde ahí. Sí, Moni. Para mí la conciencia tiene que ver con el ver, pero con los ojos del alma, o sea, con el estar despierto, ¿no? Y estar presente. Yo en vez de el cargo de conciencia lo definiría por el encargo de la conciencia. Eso de que lo que debo hacer, lo que debería hacer, lo que tengo que hacer y lo que quiero hacer, lo que tengo ganas que hacer. Pero siempre está esa obligación, eso que tengo que cumplir, eso que tengo que hacer antes de lo que tengo ganas de hacer. Yo en realidad lo llevo, cuando hablo de conciencia, de que estoy haciendo algo a sabiendas de lo que estoy haciendo, o sea, con intención o sin intención es lo que sale y soy consciente de que lo estoy haciendo, o sea, como soy consciente que ahora estoy acá. Lo llevo más con algo que pueda llegar a hacerse más concreto. Cuando hablo de conciencia me siento como si estuviera en un estado de alerta, algo que me pasa y pasa por mí. ¿Te gusta la palabra observación en vez de alerta? Sí. ¿Sí? Sí. Genial. A mí me suena la conciencia con lo que yo veo en mí y lo que los demás ven en mí. O sea que hay una conciencia de mí mismo y una conciencia del otro. Sí, y la brecha o la conciencia se da entre lo que los demás ven de mí y lo que yo creo de mí. Muy bien. Y te hago una pregunta. ¿Esta conciencia que vos ves de vos y ves del otro, es la misma? No. Y ese es el problema, chicos. O sea, la conciencia tiene que ver con ver al otro como a uno mismo. La conciencia tiene que ver con una integración y no con una separación. La conciencia tiene que ver con una unión. La conciencia tiene que ver con que tenemos una identidad igual. Nadie está por encima ni nadie está por debajo. Por eso nosotros rechazamos el concepto del gurú, por eso estamos hablando con ustedes, por eso estamos creando juntos estas conferencias. Porque en el fondo, ¿qué está emergiendo acá? Unidad. Muy bien. ¿Qué más está emergiendo? ¿Qué siente que se está construyendo acá y que nos van a mirar? Un conocimiento colectivo. Una comunidad. Nueva línea de conciencia, dicen por acá. Pero esta es otra de las propuestas que queremos. De hecho, es lo que queremos recalcar. Hay mucha gente que está hablando de un nuevo paradigma. Que este ser humano que somos está entrando en un nuevo paradigma y que estamos generando diferentes disciplinas desde este nuevo paradigma. Este paradigma no es nuevo. Este paradigma es desde el inicio de los tiempos. No hay paradigmas nuevos en cuanto a esta identidad con mayúscula. En cuanto a la identidad con minúscula, hay paradigmas cambiantes, nuevos, repetitivos, de moda, que se bajan de moda, que no se... ¿Me van siguiendo cuál la diferencia entre una identidad y la otra? Ahora, yo quiero hacer esta distinción. Si yo tengo una identidad donde sé que soy amor, donde sé que yo soy el soberano de esa energía,
¿Por qué creen que aparece esta identidad separada? Sí, Marce. Para aprender. Porque venimos con sistemas de creencias, Sistemas de creencias. programas. Programas. Porque están un poco sujetas al origen de cada uno y bueno, entendemos que cada uno es único y singular. Bien. A ver, permítanme que yo les transfiera cómo entiendo esta cosa. Nosotros, esta identidad, emerge cuando negamos lo que somos. Por lo tanto, acá hay una realidad, acá hay una esencia y acá hay una proyección. Entonces, cuando nosotros negamos eso, negamos que somos la verdad, negamos que somos la libertad, negamos que somos la dignidad y negamos que somos la paz, ¿qué estamos haciendo en realidad? ¿Qué Proyectando. dejamos de elegir? Esto sería la negación. ¿Qué dejamos de elegir siempre que negamos? El amor. ¿Saben cuál es el problema de nuestra identidad con minúscula? Que siempre, y esto está incluso medido, el 99,99% elegimos otras cosas antes que el amor. Siempre estamos eligiendo intereses, expectativas, ¿sí?, antes que dar el amor. Y siempre lo que estamos negando es el amor. Depende de la percepción de cada uno. A veces quizás no es negar el amor, sino también cuidar al otro. Ya vamos a entrar en los sistemas de pensamiento, pero tenés razón desde el punto de vista de la ilusión. Claro. ¿Sí? Y si analizamos a este mundo del ego, ¿sí?, como una emergencia de la negación del amor, estamos entendiendo que este ego es una ilusión, por lo tanto, lo único real es el amor. Y por eso este librito que les dije que lo iba a nombrar una vez, lo vuelvo a nombrar otra vez, dice, y en eso radica la paz de Dios. O sea, que en el fondo siempre nos estamos interrelacionando desde ese amor, pero nuestra conciencia cree que no es así. Nuestra conciencia, cuando le mete juicios, cuando le mete intereses, cuando le mete expectativas, deja de ver ese amor que se está sucediendo y empieza a juzgar y se empieza a separar y de vuelta me lo voy a echar en mí. O sea, hay momentos, digamos, donde uno, si sabe quién es, también sabe quién es el otro. Por más que el otro esté en una identidad con minúscula. En ese caso, muchas filosofías dicen ahí aparece el perdón, pero después vamos a tratar el tema del perdón más adelante con las conferencias. Ahora, ¿qué sería conciencia? Después vamos a hacer una distinción con conciencia con S, que tiene que ver con algo, con un sentido más espiritual, y ahí lo vamos a citar un poquito a Jodorowsky y vamos a tratar de hacer esa división entre conciencia con C y conciencia con SC. Pero ¿qué sería conciencia? Sería unidad. Perfecto. Pero sería elección también. No hay ninguna elección responsable cuando yo niego el amor. Y esto es la causa de todo el sufrimiento. Entonces, nosotros fíjense, dentro del coaching que promueve la conciencia y la responsabilidad, lo que estás diciendo es: promuevo una conciencia que tiene que ver con que vos elijas en tus actos, que sería la responsabilidad, esta identidad que sos y no la identidad que crees ser. Esta sería un poco la síntesis. ¿Se ve? A partir de ahí, eso es lo que baja un paradigma. Ese sería el paradigma. Y a partir de ahí empieza a desencadenarse todo un proceso neurológico, biológico, emocional, que nos determina. Pero en el fondo está la elección. Esto es muy duro, chicos, lo que voy a decir. Pero a veces nosotros elegimos enfermarnos, aunque no seamos conscientes. ¿Por qué? ¿Por qué creen que nosotros sufrimos en esa negación?
Juli. Yo quería preguntar si es necesario entonces el ego. Bueno, hay corrientes que van a defender al ego. ¿Mm? Hay corrientes que... yo te lo puedo plantear así. Hay un ego rojo, de acuerdo a la alegoría de la verdad, que niega, que ataca, que manipula y que cree en los ídolos. Y hay un ego verde que tiene que ver con este mismo ego, digamos, pero en ese caso este ego, al que nosotros desde nuestra metodología ya no llamamos ego, sino le llamamos self, ¿m? que es soberano de esa verdad, entonces decide darla, que es soberano de esa libertad, entonces decide darla, que es soberano de esa dignidad, entonces decide darla, y que es soberano de esa paz, entonces decide darla. Esta es la responsabilidad de la que hablamos. Cuando nosotros estamos respondiendo, como bien dijeron, desde la verdad, desde la libertad y desde lo que es la dignidad y la paz, ¿cómo estamos actuando? De una manera ¿qué? Consciente. Y si no, somos inconscientes. ¿Me van siguiendo? Y si yo digo que alguien inconsciente es inconsciente, ¿quién es el inconsciente? Acá, yo. ¿Ah? Esto sería el concepto de paradigma. Este sería el concepto de que, de acuerdo a mi mentalidad, voy a saber elegir aquello que me hace bien o aquello que me hace mal. Por lo tanto, nosotros tenemos como dos mentes. Una mente que es media rojita, que por suerte es el 5%, y una mente que es bien verde, que por suerte es más inconsciente, digamos, no la conocemos tanto, pero es nuestra verdadera esencia. Y por eso aparece el sufrimiento. Si no, no aparecería el sufrimiento que nos llama a retornar a esa fuente que tendría que ver y que, de lo que soy, que sería esa identidad con mayúscula. ¿Mm? Básicamente, el concepto de separación, para no entrar en términos místicos, sería elijo mi identidad con minúscula por encima de mi identidad con mayúscula. Y esto es no solamente irresponsable, sino que también es loco, chicos. Bien, volvamos. Entonces, fíjense, básicamente nosotros tenemos como dos mentes. ¿Ah? Tenemos una mente que es disfuncional y una mente que es funcional. ¿Ah? Y usamos muchas veces esta mente. Les diría la gran mayoría de las veces, elegimos por esta mente. ¿Por qué creen que elegimos por esa mente? ¿Cómo? Porque no estamos conscientes. Eso puede ser uno de los motivos. Porque nos gobiernan las creencias. No conocemos este paradigma. Realmente este paradigma que es de antaño, lo tenemos adentro, lo vivimos, somos eso, pero no lo conducimos. Entonces no se trata simplemente de darse cuenta, no alcanza con el darse cuenta. No alcanza con el darse cuenta, o sea, además de darse cuenta, hay que conducirlo, hay que expandirlo, porque si no, no hay manera de que nosotros nos damos cuenta. Yo siempre digo en los entrenamientos, el acto de conciencia viene después del acto. ¿Y por qué creen que pasa eso? Porque ¿qué nos valía a nosotros el acto de conciencia? Muy bien, la experiencia. Y cuando nosotros tenemos una experiencia de negación de amor, ¿qué vamos a sentir? Dolor. Y cuando tenemos la experiencia de dación, de expansión, donde yo doy y sirvo, ¿qué voy a sentir? ¿Qué sienten en este momento ustedes? Saber que de acá vamos a montar toda una serie de conferencias, toda una red, todo para empezar a dar servicio a aquellos que empiecen a querer acercarse. ¿Qué sienten ustedes como parte protagonista de esto? ¿Que están dando qué? Amor. Ese sería el servicio. Entonces, fíjense cómo opera. Está el paradigma, que tiene que ver con una identidad. Están las creencias, que tienen que ver en relación a ese paradigma. No es la misma las creencias que yo voy a tener desde un paradigma, desde el mundo rojo, a
a un paradigma que voy a tener desde el mundo verde. Mis elecciones son totalmente diferentes desde ahí. Por más que el otro no se esté dando cuenta o no creamos que se esté dando cuenta, eso se está sucediendo igual. Por eso la invitación nuestra es abandonar los juicios. ¿Por qué? ¿Qué hace el juicio? Separa. ¿Qué más? Fortalece la negación. ¿Qué más? Distorsiona. ¿Cómo? Limita. Me mantiene en la ignorancia. Muy bien. Y salió la palabrita. Nos hace sentir carentes. Cuando nosotros, hay un paradigma, ¿sí? Que puede ser rojo o verde. Y hay una creencia, que puede ser la carencia o no. Y eso se proyecta al entorno. Entonces la creencia o la carencia o el concepto de carencia que vamos a empezar a identificar en la próxima conferencia, que es Empowerment, tiene que ver con que nuestra creencia es que nos sentimos carentes, que nos sentimos menos, no merecedores. Sin embargo, fíjense, hay muchísimas corrientes psicológicas que nos obligan o nos dicen, vos tenés que romper con tu mamá, vos tenés que romper con tu papá, vos tenés que tomar posición, vos tenés... Nosotros, desde nuestro humilde punto de vista, decimos lo contrario. Vos tenés que integrar, no romper. Porque en esa integración con 10, 20, 30, 100 o 1000 personas, está tu propia integración. Si yo soy una persona integrada y mi red tiene 500 personas, no es lo mismo que si yo fuera una persona más bien separada y mi red tuviera 5 personas. No son las mismas posibilidades que se me abren, no es el mismo destino que forjo. Entonces, ¿el destino de qué depende? De uno mismo, me parece. De uno mismo, pero ¿de qué? Parado desde el amor. Del amor. El destino que nosotros vamos a forjar va a depender de que nosotros entremos en una conducta que sea coherente con este paradigma que somos, no con este nuevo paradigma. Somos esto. Entonces, cuando nosotros no creemos que somos esto, cuando nosotros creemos que nuestros padres nos jodieron la vida, en realidad estamos equivocados. Nuestros padres no nos jodieron la vida, nos dieron la vida. Todo lo contrario. Nos dieron la vida. No podemos decirle a nuestros padres, viejo, no te banco. Al contrario, ahí viene un concepto de aceptación. Porque si nosotros rompemos esa relación, ¿qué estamos negando? La vida. La vida. Entonces, me sacaron un dibujito que estaba lindo, que era una persona caminando con una palomita y había una proyección en una pared, ¿sí? Yo lo colgué, los dos mundos, y había en esa proyección, había un guerrero y un dragón. Así funcionan las creencias, digamos. Y el paradigma está o en el paradigma de la sombra o el paradigma de lo que es la realidad, ¿no? Entonces esta persona que venía caminando y ve la palomita se proyectaba en esta pared y la palomita era un dragón y esta persona que venía caminando era un guerrero. Y nosotros, muchas veces, desde la negación del amor, lo que hacemos es poner al otro como el dragón. No lo digo porque yo lo pongo, yo lo he hecho, ¿no? O sea, pongo al otro como un dragón, ¿no? Pero también me ponen a mí como un dragón, ¿sí? Entonces aparece el Fernando dragón o el Fernando real, y desde ahí nos relacionamos. Ese sería el concepto de creencias, ¿no? De proyecciones. Toda creencia remata en una proyección. Por eso es importante, antes de dar la vuelta a la proyección, saber cuál es la creencia implicada que hay en ese sistema y no la explicada. ¿Por qué? ¿Por qué no la explicada? Porque ya vimos que en el orden explicado termina siendo un resultado de la causa. Entonces lo que tenemos que girar es la causa.
¿Me van siguiendo? Bien. Fernando, ¿te puedo hacer una pregunta? Sí. Disculpa, me enganché un poco esto con el tema de la libertad, ¿sí? En esto de las elecciones que vos hablabas, ¿vale el concepto de decir que somos más libres en la medida que optamos por el bien? Es que en el mal, primero que no existe, por lo tanto no hay libertad, es una ilusión. Y el concepto de que somos más libres cuando estamos en el bien, o sea, yo te lo invito a que lo veas así, George, sería el concepto de ver el mundo rojo incluye la libertad. O sea, no es que vas a ser más libre a partir de elegir el mundo verde. Vos ya sos eso. Lo que pasa es que te privás de la libertad cuando elegís el mundo rojo. No sé si te contesté. ¿Ah? Entonces, el concepto de libertad se pierde cuando nosotros elegimos otra cosa antes que dar el amor. El concepto de negación del amor es un concepto de pérdida total de libertad. Y cuando yo me engancho con las proyecciones, que este es el poder que nos da, o sea, porque nosotros entendemos este funcionamiento. Entonces, cuando yo me engancho con las proyecciones del otro, viene alguien y a mí me está viendo como un dragón, si yo estoy parado y sé quién soy y sé quién es, lo puedo sacar de esa película, de esa sombra. Si no, si yo no sé quién es, no lo puedo sacar. Y esto es lo que pedimos nosotros dentro de lo que es la escuela, la transformación personal desde el punto de vista de salirse de esta sombra que se proyecta acá y empezar a ser quienes somos en verdad. Pero el concepto de libertad lo perdemos nosotros mismos cuando elegimos el mundo rojo. El concepto de libertad lo perdemos nosotros mismos cuando decidimos ir detrás de un ídolo y no de esto. ¿Por qué? Y encima generamos dependencia, además. Entonces, y el concepto de ataque y el concepto de miedo aparece justamente porque estamos dependiendo de un ídolo, que cuando no esté ese ídolo, ¿qué pasó con nosotros? Entonces es un mundo altamente inestable, donde no existe la libertad. En realidad no existe ese mundo. Ser consciente de que hay un solo y único mundo es lo que nos va a permitir que esa palomita y esa personita se proyecte en esa persona, en esa pared, como una palomita y no como un dragón, y como una persona y no como un guerrero. Cuando nosotros vemos y escuchamos que esa sombra que proyecta esa palomita, está la palomita, y que esa sombra que proyecta esa persona, está esa persona, es cuando decimos que está integrado, porque hoy su identidad con minúscula, ese que se llama Fernando, está integrado con su identidad con mayúscula. Ese sería el concepto de... O sea, que el camino que vamos llevando con esa sombra que nos está mandando al mundo rojo sea lo mismo. Esa sería una coherencia. Gracias. Bien. Claro, nosotros dentro de lo que es la responsabilidad establecemos la conducta y dentro de lo que es la conducta establecemos lo que es una teoría para poder permitirnos entender nuestra propia conducta. Y nosotros, a partir de la teoría de la comunicación, hicimos y desarrollamos lo que fue la teoría del dar como una propuesta de una conducta humana responsable. Esta teoría del dar, ahora lo va a explicar Julieta, pero me gustaría cerrar el concepto de paradigma y de creencias antes de seguir con la conferencia, a ver si quedó alguna duda. Me cuesta un poco interpretar esto de esta teoría, porque si supuestamente nosotros venimos con todo un sistema de creencias y juicios, ¿cómo lo llevas para adelante? O sea, ¿quién dice que lo que yo creo a partir de todo esto, o vivo, o experimento a partir de todo esto, es lo que no, en algún punto no va a delimitar el sistema de creencias o juicios, en este caso de mis hijos o de toda la generación que viene? Porque nosotros hablamos de todo lo que traemos para atrás, pero ¿de qué manera es lo más sano o más viable para transmitir desde chicos
para que ellos no crezcan con todo un sistema de juicios o creencias que a lo mejor yo creo que son mejores que los que a mí me impartieron en base a mi experiencia, pero que quizás no va a ser lo mejor para ellos y los va a marcar. O sea, que así como uno habla de lo que traemos, los que vienen, porque la idea de todo esto es también generar un cambio. Muy bien, a ver si te seguí. Nosotros tenemos programas que están cargados, de ahí viene el concepto transgeneracional, de ahí los invito a que vean a Eric Corbera, a Selman, y entiendan el concepto de lo que es el transgeneracional y todos los programas que nosotros traemos cargados de nuestros padres. Estos programas, a ver si la cámara me hace ese favor de invertir. ¿Llegás hasta el proyector? ¿Ven esa sombrita allá? Hagan de cuenta que toda la pantalla, ¿ven la sombra de la máquina? ¿Sí? ¿Cómo? ¿Acá? ¿Ven mi sombra? ¿Sí? Ok. Estos se llaman secretos. Nosotros proyectamos, o sea, nosotros somos luz. Y aparecen proyecciones nuestras acá, oscuritas. Entonces, esos serían los programas y los secretos que traemos, ¿sí?, de nuestros familiares, de nuestros transgeneracionales. O sea, hay sombras que están operando que nosotros somos inconscientes. Nuestra propuesta, y más de la física cuántica, cuando entendemos que es dialéctica y va hacia arriba y hacia abajo, si lo ves en una escala de descendencia o ascendencia, sería que este orden implicado, que tiene que ver con la verdad, con la libertad, con la dignidad, estaríamos descargando estos programas, ¿sí? O sea, estaríamos haciendo o logrando lo que no pudieron lograr nuestros padres, ¿no? Nuestros padres se escondieron muchas cosas, no se dijeron cosas, se taparon abortos, se taparon un montón de cosas, ¿sí? Esta sería nuestra propuesta, no hagamos lo mismo. No hagamos lo mismo. Porque de hecho, el futuro funciona pensando en el pasado. O sea, cuando yo imagino desde una experiencia pasada y la proyecto al futuro. Si yo no limpio esta sombra, ¿cómo va a ser mi futuro? El mismo, voy a repetir. Ahora, ¿cuál sería la conducta responsable para poder no repetir estas sombras? Bueno, esto es lo que proponemos con la alegoría de la verdad. Si vos vas por la vida eligiendo el amor antes que el ataque, eligiendo el amor antes que la manipulación, entendiendo que no estamos en un mundo de ídolos, sino en un mundo de colaboración, y que todos somos más o menos lo mismo y que entre todos formamos uno, no habría por qué generar nuevas implicancias negativas, como hemos venido sorteando desde hace mucho tiempo. Este sería el concepto. Por eso nosotros entendemos, a partir de la teoría del dar, que lo va a dar ahora Julieta, sería este orden implicado y explicado, que es la alegoría de la verdad, empezarla a generar. Y un concepto que me gustaría salvar, ¿vale?, no es el de transmitir, es el de transferir. Yo a mi hijo no sé qué le transmito, porque la verdad ahí están mis creencias, pero sí le sé que le transfiero amor. Y él me siente, y él me reconoce desde ahí, y él se reconoce desde ahí. Entonces no es lo que se dice, es lo que se hace. Bien, vamos a seguir con la teoría del dar y muchísimas gracias.